Gracias por asistir. En el video 43, Turismo de Eventos, ofrecí revisar algunas técnicas para la formulación de objetivos. Gracias también a José Luis, Marina y Rubén por darse la oportunidad de entender para mejorar y pedirlo. Si usted quiere sacar 100% de provecho práctico, pause el video este rato, coja papel y lápiz y retómelo después. En cada subtema vuelva a pausar, escriba en su papel lo que le venga a la mente y continúe. Me encantaría oír qué le sirvió. Teóricamente existen muchas maneras de afrontar este tema. He elegido la que me parece más ágil, fácil y práctica para revisar la formulación de objetivos, que es nuestro tema. Pero empecemos por el comencipio. No importa el tamaño ni la naturaleza de su negocio. Tenemos dos facetas siempre. Una estática o de largo plazo, que es la cultura organizacional, y una dinámica o de corto plazo, que es la planeación estratégica. Así que veámoslas. ¿Qué es la cultura organizacional? Su definición y aplicación es más común en empresas grandes en las cuales es muy difícil su transmisión personalizada. Pero mismo así que su emprendimiento sea de menor calado, siempre le será de ayuda a la hora de visualizar, si la palabra estuviera bien utilizada, a dónde y cómo quieres llegar a puerto. Entendida como el gran conjunto de actitudes, creencias, hábitos, valores, formas, tradiciones, procesos, funciones, etcétera, conocidas y compartidas, caracterizan la forma de ser de una empresa para unir personas, de adentro y de afuera, alrededor de su negocio y así diferenciar a su empresa de tantas otras. Es el punto de partida para implantar estrategias que le sirvan de guía en su constante búsqueda de mejora para afrontar a la temida y libidinosa competencia. No importa si usted inició su negocio sin siquiera saber que esto existía como herramienta gerencial, que de eso se trata, no de teoría. Nunca es tarde para empezar y actualizar, corregir si fuera menester. La cultura organizacional se basa en estos tres elementos básicos y fundamentales. El primero, misión, que es la razón de ser de su negocio. Respondería a la pregunta, ¿por o para qué existimos? Dicho de otra forma, ¿para qué monté el negocio? Una respuesta literaria podría ser, para fortalecer el campo turístico local cumpliendo con todas las normas y procesos que sean necesarios para la satisfacción del turista, bla, 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 bla. Pero otra, muy concreta, podría ser generar dinero para mis empleados y para mí. Punto. La segunda, visión. Es la imagen que desea para su negocio, es decir, para marcar el camino a seguir y establecer los objetivos que desea alcanzar. Respondería a la pregunta, ¿a dónde quiero llegar? Visto de otra forma, hay que responder a la pregunta, ¿cómo me veo en el futuro? Una respuesta podría ser llegar a ser una empresa reconocida tanto a nivel local como internacional por la variedad y calidad de los productos bien estructurados y atendidos profesionalmente, bla, 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 bla. Pero otra muy concreta podría ser terminar de pagar el préstamo bancario. Punto. Y la tercera, valores, que son los principios colectivos y coherentes que definen las actuaciones de la organización. Están relacionados con la misión y con la visión y deben ser apreciados por sus públicos, tanto internos como externos. Respondería a la pregunta, ¿en qué creemos? Visto de otra forma, hay que responder a la pregunta, ¿cuáles van a ser las herramientas para lograrlo? Una respuesta podría ser,
Honradez, liderazgo, comunicación, innovación, motivación con el objetivo, bla, 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 bla. Pero otra muy concreta podría ser, no voy a robar, punto. Es tiempo de una primera pausa obligatoria porque el gran resumen que usted y solo usted ha dibujado en su papel, que será de hoy en adelante su hoja de ruta, probablemente sea hora de ajustarla para lograr lo que su público detectará como su bien más preciado, el bien, el bien ser, el bien hacer, el bienestar y el bien tener. Pero antes de revisar cualquier herramienta, es necesario entender algo muy importante. Como responsable de su negocio, usted no es una mula de tiro cuya visión está delimitada por los tapahorizontes. Todo lo contrario, su principal trabajo, entre los otros muchos trabajos que usted tiene, es tener una visión lo más amplia posible de su entorno. Y resulta que ese entorno es algo más complejo que lo que estamos acostumbrados a pensar, siquiera que existe. A ese entorno se los llama stakeholders, o sea, a quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa. Al entender este concepto, automáticamente podemos deducir entonces que los hay de orden interno y orden externo a la empresa. Resumidamente podrían ser los stakeholders internos, accionistas, propietarios, directivos, empleados, trabajadores, etc. Los stakeholders externos, clientes, acreedores, proveedores, gobierno, comunidad, gremios, medios de comunicación, sindicatos, etc. ¿Y por qué es importante esto? Su influencia individual y grupal ha aumentado exponencialmente y resultan críticos para el éxito o fracaso. Mucho más si tomamos en cuenta su poder en las redes sociales. No quiero gastar tiempo tratando de convencerlo. Simplemente piénselo. Si cree que es verdad, identificarlos, conocerlos y adaptarse, palabra clave, para buscar las estrategias más adecuadas con cada uno de ellos y aproximarse a sus expectativas, intentando anticipar sus reacciones, es un imperativo. Tarde o temprano acabará en una matriz como esta que le dará muchísima información para comunicarse con ellos adecuadamente, tanto los de adentro como los de afuera. Los va a encontrar stakeholders con mucho poder, pero poco interés, con mucho poder y mucho interés, con poco poder y poco interés, con poco poder, pero mucho interés. Este tema de los stakeholders se visualiza muy bien en el caso de una empresa grande, como por ejemplo una sociedad limitada con divisiones administrativas, operativas y de responsabilidad perfectamente definidas. Pero cambia radicalmente si la empresa es más pequeña, como en el caso de un emprendedor, donde uno, y solo uno, lleva el peso absoluto de esas divisiones, amén que pueda y deba considerar a sus uno o dos empleados que regularmente son estrictamente operativos. Pero en un gran resumen, existe una profunda identificación entre empresa y persona. En los emprendimientos digo, ¿qué es lo que el mercado en definitiva ve? Y es de donde nace la delicadeza de su análisis frente a la competencia. Entender primero para reaccionar después
A mi criterio, es la razón del por qué el índice de éxito entre emprendedores es tan bajo. Pero ese es otro cantar, que lo veremos después en otro video, así que volvamos a lo nuestro. Por ahora, valdría la pena que pause el video y piense en estas ideas. Veamos ahora el punto 2, planificación estratégica. Si usted ya encontró las respuestas a los por qué y los cómo de su negocio, el siguiente paso es reunir y analizar la información suficiente para diseñar un plan estratégico, definido como el conocimiento de su realidad como organización y entorno. O mejor aún, como un proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes para alcanzar objetivos. Para eso se pueden utilizar algunas herramientas que son muy útiles. Matriz FODA, matriz CAME y matriz FCE. Veámoslas, aunque sea muy rápidamente. Matriz FODA. El mundo real de los negocios nos dice que se desenvuelve entonces en esos dos ambientes que hemos visto. Uno, interno, compuesto por todos esos elementos que conforman la empresa como tal, con sus empleados y sus ejecutivos. Y el otro, externo, compuesto por todos esos elementos que conforman el entorno general, como los clientes, proveedores y la que destaca con brillo propio, la competencia. El FODA reúne, o mejor dicho, relaciona esas dos divisiones o ambientes. Es un acrónimo de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Definidas como fortalezas, recursos en los que se reconoce fuerte y que deben ser valorados. Oportunidades. Tienen potencial positivo y se pueden aprovechar. Debilidades. Factores en los que la organización se reconoce débil. Y por último, las amenazas. Provienen del entorno y pueden resultar negativas y perjudiciales. En resumen, ese tratamiento nos permite analizar ese entorno de adentro y de afuera para definir estrategias y líneas de acción, identificando lo positivo y lo negativo de cada una, pero en una sola matriz. Pongámoslo en blanco y negro a través de un ejemplo hipotético de cómo podría ser su FODA inicial. Si usted llegó hasta aquí, pause el video, coja sus anotaciones y haga su propio FODA. No se preocupe que nadie está allí ni para juzgarlo ni para criticarlo. Simplemente concéntrese en ser objetivo y no se mienta. No deje de analizar si hay armonía con la cultura empresarial definida al principio por usted mismo para su negocio. Veamos ahora la segunda, matriz CAME. Recurramos a una analogía. En lo práctico, de nada le sirve a usted que el doctor le diagnostique una enfermedad si no sabe el tratamiento para su cura, ¿verdad? Ok. En negocios, el tratamiento viene de la mano de encontrar respuestas primero y aprovechar situaciones después a esas variables del FODA en un orden de importancia de impactos, que son corregir las debilidades, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades. Aplicando esa técnica a nuestro FODA, tendríamos algo como esto. Y para dar continuidad al ejemplo anterior, usted deberá encontrar
para cada segmento y por separado acciones concretas para mantener o cambiar esas variables. Por ejemplo, para mantener las fortalezas diseñadas. En personal voy a buscar una remuneración competitiva. En la ubicación de local voy a intentar hacer un contrato de largo plazo a 5 años. En clientes voy a diseñar un plan de fidelización para fechas especiales. Si usted llegó hasta aquí, pause el video y analice su FODA. Haga su mejor esfuerzo inicial por desarrollar esta matriz CAME. No piense ni analice mucho. En este punto es preferible su espontaneidad en las posibles respuestas que, en principio, no son ni buenas ni malas per se. Veamos ahora la tercera llamada matriz FCE. Son los denominados factores críticos de éxito, FCE. Y fuera del pomposo nombre, no es más que la continuación lógica de lo anterior. Sirve para establecer líneas estratégicas más convenientes. Entre las que nos interesan manejar tenemos, primero, estrategia ofensiva. Cruza fortalezas con oportunidades. Segunda, estrategia defensiva. Cruza amenazas con las fortalezas. Tercera, estrategia de supervivencia. Cruza las amenazas con las debilidades. Y la cuarta, que son las estrategias de reorientación o reposicionamiento, que cruza las oportunidades con las debilidades. Aplicando esta técnica a nuestro FODA, tendríamos esto. Si se encuentra un poquito atorado por ser su primer intento, no se preocupe, es perfectamente normal y entendible. Cuanto más practique, cuanto más autosuficiente será y podrá desarrollar sus propios argumentos de análisis como escenarios de primera persona, usted y su emprendimiento. Con que usted se entienda a sí mismo, la mitad de la pelea está ganada. Yo lo que puedo hacer es compartirle los míos. Si llegó hasta aquí, felicidades. Seguro que ahora conoce algo más de su empresa o por lo menos descubrió algo nuevo. El truco del éxito está en repetir el proceso hasta que lo asimile casi inconscientemente. Mire usted que no se arrepentirá. Y por fin, llegamos a objetivos. De aquí en adelante usted está total y absolutamente solo. Y lo que coseche será lo que siembre, aceptando, claro está, que siempre habrá tormentas que prever. Partamos entendiendo qué son los objetivos. Fajardo, en el 2008, define los objetivos como los propósitos o logros particulares, específicos, entendibles, compartidos, alcanzables y medibles que se pretenden conseguir en un periodo de tiempo determinado por un conjunto de personas y recursos determinados a los que su consecución debe provocar una motivación. Para desenvolver el ovillo existe un acrónimo que nos ayuda a recordar todas aquellas características básicas a seguir para su determinación. M-A-R-T o comúnmente conocidos como MARTE. M por medibles. Es importante que los objetivos sean medibles para poder efectuar su seguimiento y comprobar su nivel de cumplimiento. A por alcanzables. Si los objetivos son colectivos y dependen de varios departamentos, debemos contar con su compromiso y apoyo o no se alcanzarán los objetivos. Además, si no poseemos los recursos necesarios, por ejemplo, un presupuesto muy ajustado, herramienta específica, etc., los objetivos tampoco serán alcanzables. R por realista.
Los objetivos deben estar dentro de las posibilidades de la organización, sin sueños. T por el tiempo, es decir, fijados en el tiempo. Es necesario establecer un límite o plazo de tiempo concreto para alcanzar los objetivos. Se lo conoce como un cronograma de actividades. E por específicos. Los objetivos deben ser todo lo específico y concreto que se pueda. Recuerde usted que los objetivos se pueden trazar a corto, mediano y largo plazo. Si al terminar su ejercicio ve una mezcolanza, no se preocupe. Probablemente es solamente cuestión de tiempo. Gracias por su atención. Soy Álvaro Moreno, ingeniero de empresas por profesión, agente de turismo por oficio y campesino por corazón. Hasta la próxima.